Buen día para todos, muy buen día Nacho, ¿cómo se encuentra? Muy bien para todos, Nubia, Junior, Fernando, Juan José, Juli, Luan, Litza, mi esposa, por acá, todos, muy buen día, los que estén por allá que nos van a ver más tardecito, que la voy a enviar más tarde. Muy buen día para todos, bienvenidos al servicio de la Iglesia de Cristo del día 29 de mayo del 2022. Día de elecciones aquí en Colombia. Hoy Colombia se define su futuro por 4 años más. Entonces, esperemos a ver qué nos depara nuestras decisiones como pueblo. ¿Okay? Bueno, antes de empezar con la prédica, quisiera regalarles una escritura de bienvenida para todos ustedes. Ay, ¿qué se me hizo? Ya les digo dónde está. Vamos a Lamentaciones. Capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. Vamos a iniciar. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías. Y como su nombre lo llama, es un libro de lamentaciones a causa de lo que le está pasando al pueblo por la diáspora judía a causa de las invasiones que tuvieron. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente, va a leer una Reina Valera 1995. Dice, pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Y qué bueno que Dios, 2022 años después de la muerte de Cristo, nos mantenga aquí todavía hablando de Jesús, hablando de su salvación y cómo nos mantiene firmes en su palabra. La verdad que sí es algo que yo en mis tiempos con Dios le doy muchas gracias a Él porque pues habernos llamado, habernos escogido, pero a mantenernos fieles, ¿no? Todavía en su palabra es algo que la verdad para mí eso es un milagro. Y más conociendo la clase de persona que yo era antes. Pero la invitación el día de hoy es para que podamos disfrutar de esta prédica y podamos ir más a las escrituras, nos fortalezcan nuestras convicciones, nos animen cada día más a fortalecer nuestra relación con Él y nos ayuden a ser cristianos no solo de denominación, sino cristianos de vida, de forma de ser, de vivir, de actuar, de pensar. ¿Vale? Entonces voy a empezar con una oración y damos inicio. Cariñoso y buen Señor, Dios Rey, Santo Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias porque estaba lloviendo bastante, Señor, pero en este momento nos está regalando ya sol, ya paró la lluvia, Dios, menguó un poco, entonces muchísimas gracias, Padre, y te ruego que ahora descienda desde el cielo lluvia de vida eterna, Santísimo Rey, que descienda sobre nosotros tu palabra y nos alimente y nos nutre, nos llene de convicciones y fortalezca nuestra fe, nuestro espíritu y nuestra relación contigo, Señor. Utilízame por medio de tu Espíritu Santo para llevar un mensaje claro y sincero a todo, Santísimo Rey, y ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, Santísimo Señor. Gracias por enriquecernos espiritualmente y llenarnos de ti, Dios, de tu conocimiento, Señor. Te oro, Dios, por todo, te lo agradezco y oro en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la prédica de hoy es de la serie que venimos trabajando que se llama En Él. Y anoche las chicas tuvieron un devocional de mujeres que se llamó En Él para las que sea, ¿no? Espero que lo hayan podido disfrutar, que hayan podido aprender mucho de eso. Y para el servicio de hoy el tema se llama Enriquecidos en Él. Enriquecidos en Él. Y como les decía antes en la bienvenida, hoy Colombia se juega sus próximos 4 años de futuro, sí, de decisiones. Hoy se está eligiendo un presidente quien gobierne las vidas del pueblo colombiano. Y me hace pensar allá en ese libro de Samuel, primer libro de Samuel, creo que es en el capítulo 8, si mal no recuerdo, cuando el pueblo
le pide a Samuel que les dé un rey humano, porque pues al parecer ahí en ese momento el pueblo ya estaba cansado de Dios como su rey. Así como dice una vez mi papá, se cansaron de comer bueno y decidieron tener un rey humano. Y cuando Samuel se molesta y va y le dice a Dios, y Dios le dice, bueno, ¿por qué te molestas? No te molestes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y pues si ellos quieren un rey humano, pues dales un rey humano. Pero eso sí, diles cómo los va a tratar el rey humano. Y cuando uno lee la descripción de cómo este rey humano iba a tratar al pueblo y cogemos a los políticos o a los gobernantes que hemos tenido en Colombia y en muchos otros países, pues la descripción no ha cambiado. Eso es exactamente igual. Es lo mismo y eso fue lo que el pueblo eligió y eso es lo que el pueblo quiere. Entonces, dejemos eso aparte. Y nosotros como cristianos y creyentes en la fe y en el sacrificio de Jesús, pues nosotros ya conocemos cuál es nuestro gobernante. Es Cristo Jesús, es Dios. Y lo que vamos a hacer es precisamente a ver qué es enriquecidos en Él, porque esta prédica de enriquecidos en Él y la escritura que voy a leer ahorita, la han utilizado otras congregaciones para hablar acerca de una prosperidad económica y ahora está entrando dentro de las doctrinas evangélicas y cristianas que hay en el mundo, ahora está entrando la doctrina de ya no es la prosperidad, ya no es solo la prosperidad económica, sino que ahora es la prosperidad espiritual y ahora están surgiendo los famosos coaching espirituales, ¿no? Gente paga por tener un coach espiritual. Pero vamos a hablar acerca de qué se está refiriendo esto de enriquecidos en él. Vamos a ir a una escritura que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4. Para empezar esta devocional, esta predica, voy a utilizar solamente en esta escritura la Nueva Biblia de las Américas para poder tener un poco mayor de comprensión. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 4 dice lo siguiente. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Lo primero que voy a hacer es, voy a iniciar con un contexto acerca de la carta. Esta carta fue dirigida al pueblo de Corinto, ¿cierto? A la iglesia que estaba en la iglesia en la ciudad de Corinto. La primera Corinto fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. Fue destruida por los romanos. Pero más adelante, en el año 46 a.C., el emperador Julio César la reconstruyó. Y lo que hizo allí este hombre fue establecer una colonia militar romana. ¿Sí? Esta Corinto es la del Nuevo Testamento. Es una ciudad que estaba conformada especialmente por exoficiales del ejército romano, ¿sí? Y hablábamos con mi esposa ayer fue que hablamos, antier, acerca de esta iglesia en Corinto y de Corinto. Al parecer, lo que más había allí eran cristianos no judíos, porque era una colonia más que todo romana, ¿no? Entonces había más que todos los cristianos que habían ahí eran romanos o de otras nacionalidades. De pronto sí habría podido haber algunos judíos, pero al parecer eran más extranjeros que judíos. ¿Listo? Bueno, esta ciudad tenía dos puertos, así dos entradas al mar como lo tiene Colombia, ¿no? El Atlántico y el Pacífico. Entonces era una ciudad, la verdad, muy especial, porque permitía un paso de mercancía de una costa a la otra con mucha facilidad. Y era una ciudad que contaba con cierta riqueza. Más de la mitad de los habitantes eran trabajadores que vivían una cruda pobreza. Más de la mitad, aunque era una ciudad pues, que tenía riqueza. Pero como siempre Colombia es un país que tiene mucha riqueza, pero pues cuando vamos a mirar la mayoría de los colombianos
por eso somos pobres, ¿no? ¿Cierto? Bueno, la mayoría de los cristianos venían de ese grupo, de gente trabajadora pobre, ¿cierto? Aunque también habían ricos entre estos cristianos, en sí era una ciudad con cierta comodidad, pero donde proliferaba el vicio y proliferaba la inmoralidad. Porque pues al ser una ciudad con tanto ingreso de tantas personas, tenía dos puertos y tenía cierta hegemonía o cierta prosperidad, pues se veía mucho el vicio, mucho el pecado. La mayoría de las campañas políticas, hablando del día de hoy, acerca de eso precisamente, la mayoría de las campañas políticas durante este mes que ya pasó, se centraban en lo próspero que ellos podían convertir a la nación. Usted escuchaba a los candidatos que hay ahí y todos hablaban de lo bien que pueden llegar a gobernar y que va a ser una nación próspera Colombia y que va a haber, ya no va a haber desempleo y bueno, esto va a ser una maravilla, ¿no? Y si usted mira, hace 4 años nos prometieron lo mismo y 4 años antes igual y antes igual y antes igual y antes igual y siempre ha sido así. Siempre nos han prometido lo mismo, ¿cierto? Y al final no pasa nada. ¿Listo? Ahora, la realidad es otra, y aunque muchas doctrinas religiosas, como les decía, hablan de una prosperidad económica por el solo hecho de ser partidarios de esa religión, ¿cierto? Realmente existen ricos y existen millonarios que son pobres espiritualmente. Bueno, mira, pero son ricos, ¿cierto? Pero al final de cuentas son ricos. Más duro ser pobre económicamente y adicional, ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu. Eso sí es doloroso. Porque, bueno, no es que la riqueza llene de felicidad o haga alguna diferencia, porque, pues, como les decía, hay gente rica que es pobre espiritualmente. Pero lo más doloroso es no tener una riqueza espiritual, no tener algo adentro que realmente valga la pena ser vivido, ¿no? Cristo sabía que la riqueza material sería un tropiezo frente a la riqueza espiritual. Y algo que he podido aprender, me decía el otro día en una clase, me decían en una clase de historia de la iglesia y doctrina, me decían ahí que la iglesia cristiana después de los apóstoles se convirtió en una iglesia reaccionista. ¿Saben qué es eso? Una iglesia reaccionista es que cuando entraba una herejía o una falsa doctrina a la iglesia reaccionaba, pero muchas veces reaccionaba de afán, como improvisemos rápido porque entró esta herejía, entró esta falsa doctrina y hay que contrarrestarla, ¿cierto? Y por eso fue que se empezó a desviar. Pero cuando nosotros vamos a ver a Jesús, Jesús no era reaccionista, Jesús era previsor. Y él sabía muy bien la realidad acerca de las riquezas. Cristo sabía que esto iba a ser un gran tropiezo frente a la relación que nosotros íbamos a tener con Dios. Y ahí vamos a ir a una escritura que está en Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Ahí sí voy a leer una Reina Valera contemporánea. Marcos 10, 17 dice: Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Entonces, un rico económicamente, pero pobre en espíritu, ¿cierto? Duro ser pobre económicamente y pobre en espíritu. No porque ser pobre sea malo, sino porque ser pobres en espíritu, eso sí es bien complicado, ¿cierto? Porque no hay ninguna esperanza. No hay esperanza, no hay nada. Por otro lado, la riqueza espiritual no se trata de la cantidad de virtudes o valores que tenga una persona, o si los ha obtenido por medio de su esfuerzo propio, de su dedicación, ¿cierto? Tampoco es por que una persona tenga una extrema actitud generosa y dadivosa y brinde y dé y sirva a todos los demás. Eso tampoco lo hace una persona rica en espíritu. Tampoco es alguien que ha perfeccionado virtudes, valores y que se ha alejado de los vicios. Eso tampoco es una persona rica en espíritu. Alguno dirá, bueno, entonces si no es eso, ¿qué es ser rico en espíritu? Tampoco es una persona que goza de una estupenda paz interior. Tampoco es una persona que ande con una constante alegría a todas horas, todo feliz. No. Que lleva una sonrisa genuina a todas horas, así que uno dice, no, este man es un rico espiritual, eso anda feliz a todo momento. No, eso no es. En pocas palabras, un rico espiritual no es un ser humano bueno, humilde y que se esfuerza por vivir en armonía consigo mismo y con quienes lo rodean. No es lo que bíblicamente muestra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es riqueza espiritual? Para ustedes, ¿qué podría ser riqueza espiritual? Alguno que de pronto tenga algún concepto. Diga, bueno, para mí riqueza espiritual o ser rico en espíritu es esto. ¿Alguno tiene un...? Pues, porque yo tenía un concepto de todo lo que acabas de decir, yo no, pues, que estoy feliz, ya la logró. El que logre vencer como sus cosas, como el enojo, sus luchas internas, ya la logró y es rico espiritual, eso tenga. Lo que está diciendo Laura. Entonces ella pensaba que ser rico espiritual es tener todas esas cosas que yo ahorita dije que no. Era ser rico espiritual, todas esas virtudes, toda esa humildad, toda esa felicidad, ¿cierto? Pues si eso fuera así, como está diciendo mi esposa, pues sería yo el primero en confesar que no soy un rico espiritual. Yo no ando feliz a todas horas. A ver, ni soy el ejemplo de humildad, ni soy el ejemplo de paciencia, no. O sea, tengo que aceptarlo. Tengo que ser real conmigo mismo y decir, no soy eso. Entonces, quiere decir que no soy rico espiritual, si ese fuera el concepto de ser rico espiritual. Yo creo que ¿cierto? ser rico espiritual, entre muchas, o no muchas, entre las que hay, es tener siempre presente a Dios. Pongamos que le da mal genio por tal cosa, y en vez de por lo tarde salir y regañar a esa persona o actuar de otra forma, le pone el freno de mano, entre comillas, que es Dios. Entonces, no, eso no está bien. Y se frena y evita la regañada y decir, llama a la persona y venga, usted está haciendo mal o no estoy de acuerdo. En la actitud, sí. En y la no actitud. dejarse llevar uno a toda hora de mal genio. ¿Por qué no? Porque yo, pongamos, le decía a Esperanza la otra vez. Le decía a mamita que saca su merced con leer la Biblia, con todo, si tiene esos malos genios. Eso no es así. Hay que tratar de uno mejorar los defectos que tiene. De pronto se vuelve una persona pasiva y así de pronto a los demás no les gusta. Pero eso es una forma de ser espiritualmente o tratar de ser rico espiritual. colectual. Ok. Nacho dice tratar la persona, tratar de ser rico espiritual. Ok, Liz iba a decir algo, Liz. Yo creo que la riqueza espiritual, es cuando hemos recibido efectivamente la gracia Ok. Liza dice que somos ricos espirituales cuando somos conscientes de haber recibido la gracia y el perdón de Dios. Ok. ¿Tú qué ibas a decir, Nubia? Yo pienso que mi riqueza espiritual es en la medida en que tengo una relación con Dios. O sea, si mi relación es con Jesús estable, pues van a cambiar muchas cosas de mi vida y me van a llevar a esa paz, a esa tranquilidad o a esa confianza con Dios.
pero de todos modos no va a dejar de salir esa parte humana que hay en mí, pero sí va mucho en la medida que tenga mi relación. Tu relación con Dios, ok. Mientras voy desarrollando un poco más la idea, vayan pensando ustedes en su mente en un personaje del Antiguo Testamento que haya sido rico espiritualmente, o que ustedes consideren que haya sido rico espiritualmente. A ver si coincidimos con el que yo escogí. Entonces, ¿qué es riqueza espiritual? Jesús nos puede dar un poco más de claridad si leemos Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. El Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 19. Voy a leer Reina Valera contemporánea, dice así. Mateo 6, 19. Dice ahí Jesús. Mateo 6, 19. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ya Jesús está diciendo, no, donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Ok, listo. ¿Y cómo hago eso, Jesús? O sea, si puse yo, bueno, Jesús me está diciendo esto, y yo le digo, bueno, y sí, Señor, bueno, chévere, rico, Jesús. ¿Y ahora cómo hago eso? Entonces, más adelante, Jesús vuelve y nos indica lo siguiente. Vamos al versículo 25. Dice el versículo 25, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que le intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste hacia la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Bueno, ya vamos, no sé si me van copiando un poco más acerca de lo que es ricos en espíritu. Pero vamos a ver la historia. Bueno, ¿qué personaje del Antiguo Testamento se les vino a la mente? Para mí, Pablo. Del Antiguo Testamento. David. David, dice Nubia. Un rico espiritual. O rico en espíritu. ¿Qué otro? Ruth, una mujer rica en espíritu. Ok. ¿Algún otro? Daniel. Daniel. Ok. Noé. Noé, ok. Oh, vamos a ver. Yo tengo un personaje. Vamos a ver si que se llevó Dios es Enoc. Vamos a ver la historia de un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre que llegó a tener mucha riqueza, muchos hijos, como él no había nadie en el Medio Oriente, pero que en un instante quedó sin nada. Hasta huérfilo quedó. ¿Qué es huérfilo? Huérfilo es una persona que queda huérfano de hijos. Murieron 10 hijos, 10 o 11 hijos, 10 hijos, en un solo día. Job. No, 7 varones y 3 hijas. Sí. Tenía una esposa que después le reprochó y le pedía que maldijera a Dios y luego se muriera. Creo que este señor nos va a servir para entender mejor el concepto de lo que es riqueza o lo que ofrece la riqueza que Cristo ofrece. ¿Sí? Un hombre rico en espíritu. Entonces alguno dirá, pues es que ese man era rico económicamente y rico en espíritu. Porque cuando uno lee ahí en Job capítulo 1 dice que él era un hombre perfecto.
sin tacha. Y entonces, según el concepto que dijo mi esposa ahorita, diría, ese sí era un hombre rico en espíritu. Pero cuando uno empieza a avanzar por el libro, uno empieza a darse cuenta, no, espere. Él sí era rico económicamente, pero un día quedó sin nada, o sea, ya no era rico económicamente. Pero sí era rico en espíritu, ¿o cómo era? Vamos a ver si realmente era rico en espíritu. Job capítulo 1 nos indica que este hombre era muy rico. También se nos dice que era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. ¿Cierto que sí? Con eso podríamos decir que este era un rico en todo sentido, económica y espiritualmente, ¿sí? Pero una tragedia llegó a su hogar. No nos vamos a entrar en por qué le pasó eso a él, eso es de otro estudio. Vamos a ver por qué le pasó a eso, por qué le pasaba eso. Pero sí veremos la riqueza que Dios da y que realmente vale la pena tener y que Job logró llegar a entender al final. Luego de sufrir todos estos desastres, la pérdida de su riqueza y la muerte de todos sus hijos, que también son otro tipo de riquezas, en esa época tener hijos era también ser rico, ¿cierto? En el capítulo 2 de Job se nos indica que ahora comenzó a sufrir de una terrible enfermedad, ¿cierto? Que como una especie de lepra o algo así. Y que en ese momento su esposa lo reprocha y lo anima a maldecir a Dios y que luego se muera. Pero que aún con todo eso Job se mantenía honrando a Dios. Entonces vamos a Job capítulo 2, versículo 7. Y al final ustedes me van a decir si él era inicialmente rico espiritual o no era un rico en espíritu, o cómo era Job. Job capítulo 2, versículo 7 dice, Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no calamidades? Y aún así, Job no pecó ni de palabra. Pero no puedo decir, este man la tenía clara, ¿cierto? Podríamos seguir diciendo que Job gozaba de una riqueza espiritual ya que había perdido lo material, ¿verdad? Pero avanzando un poco más en la historia de Job, vemos un momento donde él comienza a justificar lo que le estaba pasando y se enorgullece de su rectitud y le reclama a Dios la razón por la que le estaba sucediendo eso. Si él se consideraba una persona justa, recta y perfecta, ¿por qué le pasaba eso? Entonces ahí estamos viendo, bueno, espere. Lo consideramos un rico espiritual. Él se consideraba así porque pues él, ustedes ven del capítulo 3 en adelante, pues él empieza a justificarse. Venga, si yo soy tan recto, si soy tan bueno, si soy tan justo, si respeto, si doy las vidas, oiga, ¿por qué? A ver, Señor. Porque yo. Porque yo, ¿cierto? Y es impactante, sobre todo cuando tiene que entrar en conversación con Dios, ¿no? Porque empieza a justificarse, sus amigos Elifaz y los otros dos empiezan a atacar lo que le estaba pasando, eso porque él había sido malo, porque no era un hombre recto, porque no sé qué. Y él, no, pero si es que yo he dado, yo sirvo, yo amo, yo doy, que era lo que les estaba diciendo al principio, que uno puede considerar que una persona es rica en espíritu por lo generosa que es, por lo que da, por lo que... Y realmente no, no. Porque Job era así. O sea, usted dice la Biblia que era perfecto, que era recto, que él servía, que él daba, que él ayudaba a la viuda, que él esto y las otras cosas, ¿cierto que sí? Pero entonces, si era tan rico en espíritu, ¿por qué empezó a justificar y a reprochar de alguna manera a Dios? ¿Sí? Luego en el capítulo 3 de Job, vemos que él lamenta el día en que nació. Entre los capítulos 4 al 22 se presenta un debate entre Job y sus tres amigos
Él se defiende y ellos lo atacan a causa de lo que le estaba ocurriendo. En el capítulo 23, Job trata de defender su causa delante de Dios y nuevamente se presenta el debate entre Job y sus amigos entre los capítulos 24 al 37. ¿Sí? No, entre los capítulos 24 al 37. Es que la historia de Job empieza el capítulo 1 donde nos muestra cómo era Job, después habla del diablo yendo a Dios y haciendo lo que hizo. En el capítulo 2 tenemos a un Job que ya ahora le ataca con una enfermedad, la esposa lo dice que lo reprocha y le dice que maldiga a Dios y se muera. Y luego en el capítulo 4 vemos una intervención de Job con sus amigos, él tratando de justificarse. En el capítulo 23, Job trata de defender su causa delante de Dios. Y nuevamente para los capítulos 24 al 37, otra vez el debate entre él y sus tres amigos. Ellos atacándolo, él tratando de defenderse. Para el capítulo 38, o sea, lo que estoy haciendo es más o menos un resumen del libro, para no extenderlo, que es un libro, tiene siempre 40 y piola de capítulos. Para el capítulo 38 vemos la intervención de Dios. Ahí es donde vamos a detenernos un poquito. Este es el capítulo a partir del cual, a partir de este capítulo, es que a mí me empieza a dar calofríos, en serio. Cuando estaba leyendo y haciendo la predica y leí ese capítulo, yo, uy, Dios mío, yo me orino en los pantalones donde me pasa eso. Pero también me ayuda a entender mejor lo que quería decir Pablo con la escritura que vimos al principio, cuando decía enriquecidos en él. Póngale cuidado, Job capítulo 38, versículo 2. Job capítulo 38, versículo 2 dice, aquí empieza a hablar Dios. Ya Dios interviene en la conversación que tenía Job con sus amigos y de lo que había dicho Job y de lo que habían dicho los tres amigos. Dice así, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Lo que él quería era defenderse delante de Dios, pues Dios le dijo, listo, venga, lo escucho. Entonces Dios dice, pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también, si lo sabes, ¿quién tomó sus medidas? ¿O quién la midió palmo a palmo? ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban? Cuando las aguas del mar se desbordaban, ¿quién les puso compuertas para controlarlas? Cuando yo cubrí el mar de nubes blancas y lo envolví en una densa oscuridad, establecí para el mar este decreto que ponía límite a sus movimientos. Podrás llegar hasta aquí, pero no más allá. Hasta aquí llegarán tus orgullosas olas. Versículo 12. ¿Alguna vez le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has señalado al alba cuál es su lugar para que tome los extremos de la tierra y sacuda de encima a los malvados? Con el alba, la tierra cambia de aspecto y se reviste con tonos de lacre para sello. Pero si se les quita su luz a los malvados, estos pierden su fuerza y son vencidos. Versículo 16. ¿Has bajado alguna vez al fondo del mar? ¿Has recorrido los senderos del abismo? ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Has visto el umbral del reino de las sombras? ¿Has calculado la extensión de la tierra? Hazme saber si sabes todo esto. ¿Sabes cómo llegar a la casa de la luz? ¿O en qué lugar se resguardan las tinieblas? Entonces puedes guiarlas hasta sus fronteras y mostrarles la senda que conduce a su casa. Claro que lo sabes, pues ya habías nacido. Son muchos los años que has vivido. Y pudiéramos seguirnos ahí para allá, pero en serio, hasta este punto a mí me llega a pasar una cosa de estas delante de Dios y sabe que ahí mismo me le orino, o sea, no, pues Señor, apague y vámonos. O sea,
¿con qué argumentos le respondo después de que él me dijo, bueno, ciñase como un hombre valiente y respóndame? Y él me empieza a hacer estas preguntas. Ni trayendo todos los científicos que hay en el mundo logro responderlas. En serio. De ahí en adelante, uno sigue leyendo, ¿sí? Y uno trata de ponerse en los, yo traté de ponerme en los zapatos de Job, lo que sigue ahí en la elocuencia de Dios, ¿sí? Y no solo yo quedaba boquiabierto, sino que me daría mucha pena y mucha vergüenza, ¿sí? Me sonrojaría, yo creo que hasta empezaría a llorar como un niño. O sea, después de que Dios empieza a hablar de esa manera, y no está regañando. Chille, yo hablo así. No chille, yo hablo así, ¿cierto? Ese es mi tono. No, pero Dios, cuando uno lo trata de ver de otra manera, él más como amoroso, pero sí con carácter, ¿no? Como, bueno, pues respóndeme dónde estabas tú cuando yo hice esto, ¿cierto? Y entonces, lo que empiezo a ver es que yo, la verdad, empezaría a llorar como cuando un niño llora frente a un padre que lo está corrigiendo, que le está brindando una riqueza más allá de lo material. En ese momento, si ustedes se están dando cuenta, Job está recibiendo riqueza. Está recibiendo una riqueza espiritual. Ahí sí podemos decir, Job en ese momento está empezando a atesorar. Ahí sí está atesorando, ¿cierto? Y Dios sigue su elocuente intervención, otro capítulo más, en capítulo 39, y en el capítulo 40 vemos una conversación entre Dios y Job, donde este último comienza a reconocer la falta de conocimiento de Dios y su pobreza espiritual. Ojo, porque aquí está como la frase o la parte central de nuestra prédica de hoy. En el capítulo 40, Job reconoce su falta de conocimiento de Dios y su pobreza espiritual. Job capítulo 40, versículo 1. Dice así, Job 41. El Señor también le dijo a Job, ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. Y Job le respondió al Señor, indigno soy, ¿qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Una vez he hablado, así que no voy a responder. Hablé por segunda vez y no lo volveré a hacer. Y aquí ya Job lo entendió. O sea, y de hecho más adelante él dice, Señor, yo creía que te conocía, pero de oídas te conocía. Ahora sí lo está conociendo. Ahora sí está conociendo a Dios. Ahí sí está atesorando riqueza para el cielo. Dios continúa su elocuencia en el capítulo 41 y para el capítulo 42 ya vemos que Job ahí sí logró entender en ese momento, ahí es donde fue enriquecido por Dios con sabiduría y conocimiento acerca de quién es Dios. Job capítulo 42 versículo 1. Job 42, 1. Dice ahí el versículo 1. Entonces Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido. O sea, me pongo a pensar ahí, Job. Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo. Házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Ahí Job se hace rico en espíritu. Me humillo hasta el polvo y las cenizas. Dice ahí
Por lo tanto, me retracto de lo dicho. Reconoce que era pobre en espíritu con lo que había hecho al justificar sus actuaciones y el por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Luego, Dios confronta a los amigos de Job. Los increpa frente al concepto que ellos tienen de él. De hecho, ahí en el versículo 7, donde estamos en Job 42, en el versículo 7, cuando el Señor terminó de hablar con Job, mire, o sea, es que es... Cuando el Señor terminó de hablar con Job, lo que estaba diciendo ahorita Nubia, la relación con Dios es fundamental en una persona que quiere ser rico espiritual. Cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán, estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto errado de mí, erróneo de mí. ¿Cómo creen que se sintieron Elifaz y los otros dos señores? Yo paso salido. Yo venía a animar a Job nomás. Pero pues ya me voy, ¿cierto? Claro que uno ve más adelante y él no los dejó ir así nomás. Ellos tuvieron que rogarle a Job para que Job intercediera ante Dios para que Dios no los castigara por su impertinencia y su arrogancia. En conclusión, somos enriquecidos en Él en toda clase de dones. Somos enriquecidos en Cristo por toda su palabra, en todo el conocimiento que nos dejó en la Biblia. Somos enriquecidos en su carácter que va tomando control del nuestro. Si en algo somos virtuosos, óiganlo bien, si en algo somos virtuosos o tenemos valores que valen la pena, no es por nuestros propios méritos. Es el carácter de Jesús que ha ido tomando control de nuestro ser. Y para ustedes, hermanos, para ustedes, amigos, y los que están allá, que tu riqueza se base en el conocimiento de Cristo, porque nos dimos cuenta que Job creía tener un conocimiento de Dios. Cuando lo reconoce, se da cuenta que es pobre espiritualmente porque no tenía el conocimiento de Dios. Cuando Dios le brinda, ahí reconoce que ya es rico en espíritu. Sus amigos tenían un concepto erróneo de Dios y Dios por eso es que los increpa, ¿cierto? Que las riquezas del cielo alimenten nuestro interior para que podamos tener una verdadera comunión con Dios y una riqueza en espíritu. Pero es la que nos brinda Dios. Por eso Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos en todo. Pero Pablo no se estaba refiriendo a las riquezas de Corinto, porque como les dije, la mayoría de los miembros de la iglesia eran trabajadores que vivían una cruda pobreza en Corinto, eran los empleados de los ricos ahí en Corinto, eran pobres. Entonces, cuando está diciendo ustedes han sido enriquecidos en todo, pues no está hablando de lo material, aunque sí era una ciudad muy rica. Está hablando es que Dios le había entregado dones a cada uno de los miembros de esa iglesia, pero lo más importante que Dios le había entregado a cada uno de los miembros de esa iglesia era el conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento de Dios y claro, los dones que habían recibido. Lo que realmente vale la pena vivir y por lo que vale la pena luchar no son las riquezas materiales porque estas confunden el alma, ¿sí? Y confunden el conocimiento de Dios. Desvían a las personas de la verdad y del bien. Las riquezas materiales, cuando nos enfocamos en ellas, desvían a las personas de la verdad y del bien. ¿Ustedes saben por qué son tan lucrativas los negocios de azar y las loterías? ¿Ustedes saben por qué son lucrativas? Porque el pobre, la persona pobre, la persona económicamente pobre cree que su propósito en esta vida es hacerse rico. Y ustedes ven, cuando mi esposa va a retirar el subsidio para que le dan a los niños, el subsidio que le da la caja de compensación a mis hijos, toca irlo a retirar
aquí en una chancera que venden lotería y cosas esotéricas y el Betplay y el no sé qué y todas las cosas que hay hoy en día. Y yo he acompañado a mi esposa a retirar es porque eso no me los dan a mí, aunque yo soy la persona cotizante, a mí no me pagan esa plata, se la pagan es a mi esposa. Cuando yo la acompaño a retirar ese dinero, yo me doy cuenta de que hay gente, no los ve por sus pintas y su ropa y sus calzados, son gente pobre, humilde, pero gastan a 50,000, 100. Una vez vi un señor que echó hasta 180,000 pesos en loterías y juegos de azar. Porque el concepto del pobre en este mundo es que tiene que volverse rico económicamente como sea. Por eso es que el crimen, el narcotráfico y estas cosas son tan lucrativas y llaman tanto la atención a los jóvenes y a las personas aquí en Colombia. Pues porque es la única o una de las maneras donde la gente puede hacerse rica de un día para el otro, económicamente. Pero no hemos entendido que lo que debemos buscar es ser ricos en espíritu. Lo otro lo llama Jesús la añadidura. Claro, hay cristianos que son ricos, hay cristianos que tienen mucha plata. Mis hijos dicen, nosotros somos pobres. Yo les digo, no, nosotros no somos pobres. Nosotros vivimos en una clase media. Hay gente que es muchísimo, que es pobre realmente, que viven en unos ranchos. Yo les he dicho a mis hijos, pobre mi papá. Mi papá sí es pobre, pero porque él lo ha querido. Las condiciones en las que vive mi papá es porque él así lo ha querido. Vivir de esa manera, ¿cierto? Ojo, porque las riquezas nos desvían de la verdad, nos desvían del bien, corrompen el corazón. Por eso dice que atesoren en el cielo donde la polilla y el óxido no corroen, porque las riquezas materiales sí corroen, sí corrompen el corazón, destrozan nuestra comunión con Dios. Dejen entrar a Dios en sus vidas. Aquí somos la mayoría cristianos, ya todos casi. Pero allá de pronto si alguien va a ver esta prédica y no es cristiano o la está viendo, deja entrar a Dios en tu vida y verás cómo sí encontrarás un cambio real en tu vida. Hoy en día todo el mundo está corriendo, y política yo también voy a ir a votar porque pues es mi derecho, pero muchos están corriendo allá a buscar un cambio en esta nación, porque quieren hacerse ricos. Van a votar por una persona que les brinde empleo y que les brinde una riqueza y que podamos llegar a tener dinero. No, mire, no te equivoques, ahí no está el cambio, ahí no lo hay. Deja entrar a Jesús en tu corazón y vas a ver cómo tu vida sí va a cambiar, sí va a haber un cambio real. Las riquezas de este mundo nos pueden estar engañando y nos hacen perder la salvación para los que ya la tenemos. Y para los que no la tienen, no lograr alcanzarla nunca. Nos hacen perder la salvación. Y para eso les voy a pedir que anoten esta escritura para que la mediten esta semana. Para que se animen ustedes a tener mayor conocimiento de Dios, ya sea usted cristiano o no. Ayúdese cada día a tener mayor conocimiento. Dios te da la riqueza espiritual. Está en la Biblia. Solo agárrala y ve. Escudriñala. Y llénate de ese conocimiento. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Anótenla ahí. Apocalipsis 3, 17 hasta el versículo 21. Se la voy a leer y ustedes la van a meditar en su tiempo con Dios esta semana. Apocalipsis 3, 17. Dice lo siguiente. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él. Él cenará conmigo. El que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono.
mediten en esta semana en esa escritura, piensen acerca de qué oro refinado estará hablando Jesús ahí en el fuego. Piensen de qué clase de vestiduras blancas es a las que se está refiriendo Jesús, ¿cierto? Para tapar la desnudez espiritual que tenemos. Y van a encontrar que no es algo material, es algo mucho más trascendental. A todos ustedes muchísimas gracias por este espacio, espero haya podido servirles, haya podido aprender un poco más acerca de lo que es ser ricos en espíritu o esa riqueza que nos ha dado Dios en su conocimiento y en su palabra de Jesús. A continuación pues voy a cerrar con una oración por la Santa Cena, la ofrenda, y pues doy un espacio acá para los que quieran hacer alguna intervención o alguna pregunta. Y me despido de los que vayan a ver más tarde esta predica. Cariñoso Señor, muchísimas gracias por este tiempo, Padre mío. Sabes, Dios, que vivo para servirte, Padre Santo, y que estoy con tu ayuda tomando decisiones, Santísimo Rey, para que tú me enriquezcas espiritualmente cada día más. Ya me siento rico en espíritu porque ya me has dado el conocimiento de tu Hijo Jesús, Señor, porque cada día voy avanzando más en ese conocimiento y voy forjando convicciones más profundas, Santísimo Señor. Pero ayúdanos a todos, Padre mío, a escudriñar más tu palabra, a enriquecernos más con tu verdad, Santísimo Señor, a vivir acorde a tu voluntad, Santísimo Rey, que el carácter de tu Hijo Jesús vaya tomando el control de nuestro ser y de nuestro carácter, Santísimo Padre. Te ruego por favor que bendigas el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, Señor, recordando con ello el sacrificio de tu Hijo Jesús, el pan que representa el cuerpo y su vida que fue entregado por nosotros, por toda la humanidad, y el vino que representa la sangre que fue derramada para limpiarnos de nuestro pecado y nuestra maldad, Señor. Gracias, Dios, por tanta bondad y compasión, Santísimo Señor. Gracias por fijarte en nosotros, por llamarnos, Señor, por escogernos, Santísimo Rey. Gracias, Padre mío, porque tenemos como brindar de alguna manera, Señor, de lo que tú nos das en nuestro trabajo y poder ofrendar y servir a otras personas, Padre. Gracias por todo tu amor, Padre. Te lo oro, ruego y agradezco todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias allá a todos y muchas bendiciones.